Buenas tardes. Hola, Ramón. No te oye. Más alto. Ramón, buenas tardes. Bienvenidos al Casino Obrero de Béjar. Es un gusto que estéis aquí con nosotros y una alegría, porque sobre todo en el entorno que el entorno de la biblioteca, pues es maravilloso. La joya de la corona del Ateneo Cultural, y hacer aquí los actos pues, es un pequeño privilegio. Bueno, pues el Centro de Estudios Bejarano organiza la presentación de la nueva novela de la escritora bejarana Amalia Oya, Vínculos de Sangre. Le acompaña también el escritor Iván Parro, que fue también presidente del Casino Obrero de Béjar y al cual le sustituí yo hace un par de años. Bueno, Amalia Oya nació en Béjar, Salamanca, es filóloga y fotógrafa profesional. A partir de 2015 se dedica exclusivamente a la escritura. Ha publicado libros de relatos y novelas como La sombra y otros relatos, 2015. Mirar y ser mirado, 2016. Fotografías y breves ensayos, Obsesión en Venecia, 2020. Novela, la editorial Caligrama le otorga el sello Talento. Y Personajes, 2023. Autoficción, editado por Voz. Finalista en 2 concursos con los relatos Muros y Vacaciones en el Paraíso, incluidos respectivamente en las antologías Inspiraciones Nocturnas 2015 y 10 cuentos para iluminar talentos 2017. Asimismo, escribe artículos sobre la obra de fotógrafos profesionales, exposiciones, crítica cinematográfica y viajes de turismo unidos a tramas inventadas que envía a través de revistas digitales. En una de ellas, Béjar cuenta con sección propia, La Cometa. Así que nada más daros las gracias por vuestra presencia y recordaros que tenemos ya la lotería de Navidad, que sea pronto. Pero el casino ya sabéis que anda económicamente mal, así que aunque sea con la lotería, pues podéis ayudar. Así que os dejo con Amalia y con Iván Parro. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar, como decía Paco, mi predecesor en la presidencia de este Ateneo Cultural, en este lugar especial para nosotros como es la biblioteca del Casino, que siempre he dicho y siempre lo he repetido, es una de las mejores bibliotecas que hay en Castilla y León, y me atrevería a decir que España, no solo por la variedad y cantidad de textos y de volúmenes que tiene, sino también por el legado que conservamos dentro de la biblioteca del Casino, que es el legado Hernández Gilpa. Quería agradecer al Centro de Estudios Bejaranos por esta oportunidad de poder presentar la novela de Amalia Oya. Gracias por el trabajo tan incesante que realiza, fortaleciendo, fomentando, incentivando, sugiriendo, como en la exposición Casas de Tinta, que está en la sala de exposiciones, la cultura bejarana. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Amalia por escribir esta novela, que como comentaba con ella antes, me han pasado cosas que hacía tiempo no me pasaban en una lectura y que comentaré durante el desarrollo de esta presentación. Poco más tengo que añadir al currículum que ha dicho Paco, aunque no sé si tú quieres añadir algo más, aunque bueno, faltan algunas cositas que luego comentaremos. Y sí que me gustaría empezar, como todo, con la portada del libro, si te parece bien. En la portada del libro, que tiene como 3 partes, estaría la parte de los personajes, ¿verdad? Hay 2 personajes principales.
podemos decir los nombres porque están... ¿No? No, uno no. Podemos decir el personaje principal, que es Marta. Eso es Marta. Y este personaje, que es un personaje que te da un vuelco, te da un giro, no lo esperas, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero que es muy importante dentro de todo el argumento y de la trama de la obra. Tenemos este sitio, que es el Faro de las Ballenas, ¿verdad? Que tiene 57 metros, que es uno de los más altos de Europa y que, según dice, su luz llega hasta 50 kilómetros de distancia. Y en la parte, según lo miramos, la parte izquierda, la parte inferior izquierda, tenemos esta imagen, que ahora nos comentará María un poco más sobre ella, que es un fenómeno costero que se produce en determinados lugares y que también tiene relación, ¿verdad?, con la novela. Así que lo primero que llama la atención de la novela es la portada. Así que te quería preguntar, ¿quién tuvo la idea de la portada? ¿Hiciste tú la portada? ¿Recomendaste, digamos, algunos elementos de la portada? ¿Por qué, digamos, están estos elementos dentro de la portada? Bueno, la portada fue idea mía, pero debo decir que la editorial tiene un magnífico equipo de diseño que además me capta la idea la primera, porque el otro libro anterior, la otra novela, Obsesión en Venecia, también di yo la idea de la portada, pero luego ellos enseguida captan lo que quiero y luego vuelcan de una forma tan atractiva como lo de ver. Entonces yo impuse lo del faro de la isla de Ré y lo de los escaques, porque ahí no se aprecia mucho, pero lo que hace el mar son cuadrículas gigantes, porque hay un fenómeno que se produce muy lejos, en mares lejanos, pero cuyo influjo llega hasta el Atlántico, y al llegar a la zona de La Rochelle, que es donde está la isla de Ré, forma lo que se llaman escaques, que son unas cuadrículas enormes que hace la superficie del mar en otoño. Entonces estas cuadrículas son muy peligrosas porque han llegado a succionar barcos, en esos momentos prohíben el baño, y bueno, tiene mucho que ver con la novela, que fue una de las cosas por las que yo elegí esta zona, porque hago una simbología de cómo se siente la protagonista de la novela con los escaques del mar, ¿no? Y además la isla Ré es muy importante en la novela porque ahí transcurren 3 capítulos de la misma, y en esos 3 capítulos pues son bastante importantes y fundamentales para el desarrollo de la trama. Además es un lugar precioso, es una isla pequeña pero muy bonita. Debo decir que estuve en ella y está justo enfrente de La Rochelle, a poca distancia porque hay un puente que lo une, La Rochelle con la isla. Y la isla es muy pequeña, es una isla de vacaciones que en verano hay bastante gente, pero en invierno está casi desierta. Esto transcurre en otoño, entonces bueno, pues es una época, un híbrido ahí de un poco solitaria, está muy bien. Visité los lugares que salen en el libro, incluso estuve en el hotel que sale en el libro, en fin, me encanta pintar. Eso es una costumbre mía. Entonces, bueno, pues esa es la historia de la portada. Ella puede ser la protagonista. Y bueno, como digo, pues dar las gracias al equipo de diseño de la editorial porque me parece magnífico, ¿no? La chica que es la diseñadora es que me coge la idea al principio, es que no tuve que modificar nada, lo único que le dije, que la parte de atrás fuera blanca porque la había puesto en crema y parecía muy oscuro todo. La volvió casi blanca y con eso ya me di satisfecho, o sea que no hubo reformas. La verdad es que sí, que la portada llama la atención y al principio no entiendes bien por qué está, claro, ¿verdad? Claro. Y luego ya cuando vas leyendo, vas un poco avanzando en el desarrollo de la novela, etcétera, ya entiendes efectivamente por qué está esta composición, por qué está hecho de esta manera, por qué están estos personajes, etcétera. Y como decía María, pues también estos lugares importantes dentro de la novela, de los cuales algunos hablaremos más tarde. Te quería preguntar, pues, ¿cómo surgió la idea del libro? Porque Obsesión en Venecia es un poco diferente a este, ¿verdad? Muy distinto, no se parecen en nada. Entonces, ¿cómo surge la idea de esta nueva novela? Pues mira, aunque los libros no se parecen en nada, la idea ha partido del mismo lugar. Yo hago visitas guiadas en la Biblioteca Nacional, entonces, pues cuando cambian las exposiciones temporales,
pues descubro cosas interesantes. Por ejemplo, para esta novela hubo una exposición sobre el exilio del 39 en España. Debo decir que yo no sabía nada del exilio. Es más, casi no sabía nada de la guerra civil. Pero claro, yo como hago las visitas guiadas, pues me documento muy bien, intento aprender cosas y documentarme para que la visita sea coherente y le pueda demostrar a la gente lo que expone la biblioteca. Entonces me surgió la duda de cómo se sienten las personas que se tienen que exiliar por una guerra, que tienen que huir de su casa, dejarlo todo, abandonarlo todo. Y de esa idea partió el libro. O sea, esa fue el chispazo inicial. Luego no tiene nada que ver con la guerra civil, nada en absoluto, pero sí con el exilio porque es el punto de partida, pero tampoco es que me vuelque en el exilio, sino que es simplemente el pretexto para avanzar la trama. Y bueno, la otra también salió de una exposición de la Biblioteca Nacional. Lo que decías ahora se ve desde los primeros capítulos vamos a decirlo así, ese flashback que un poco aglutina el pasado con el presente, viajas al pasado pero vuelves al presente porque al final te das cuenta que todo tiene su sentido, todo tiene su ligazón. Y ese pasado, como decías, pues se sitúa en el exilio, en el campo de Argel-sur-Mer, no sé si lo pronuncio bien, en la isla de Ré, en Berlín, y el presente pues en ciudades como Madrid, Ruiseñada, etc. Todas esas historias que de alguna manera, o ese pasado que se junta con el presente en un momento del tiempo y del espacio, y que ya de alguna manera pues te das cuenta que todo cobra sentido, que todo tiene, digamos, una finalidad. Una de las cosas que decías ahora, que es interesante también, la documentación, que también se nota y se percibe y se siente muy bien en tu otra novela, que es Obsesión en Venecia, que por supuesto también recomendamos la lectura, y que recuerdo que la publicaste en tiempo de pandemia y que dentro del canal de YouTube del Centro de Estudios Bejarano está la entrevista que le hicieron la presidenta Josefa Montero y Carmen Cascón, por si alguno de los que está aquí quiere verla o de algunos de los que nos verán diferido quiere verla. Y respecto a esto, hay entre los comentarios que he leído sobre esta novela, hay uno que me ha llamado la atención y que se puede aplicar también a esta. Y que dice, habló sobre Obsesión en Venecia, ¿vale? Es una novela muy recomendable, de fácil lectura, bien documentada, descripciones llenas de detalles y belleza y una historia intrigante, que te transporta a la época y te engancha hasta el final. Se puede aplicar perfectamente a esta novela, por lo menos en mi caso lo aplico perfectamente a esta novela. Es una novela totalmente recomendable, de muy fácil lectura, que está bien documentada, porque efectivamente luego hablaremos de algunos de los lugares que sitúas, hablaremos de la maternidad de Elna, que mencionas al final y que recomiendas, por ejemplo. Una historia intrigante, realmente es una historia que te va llevando y que como decía y lo hablaba con Amalia antes de la presentación, me ha pasado que no me pasaba con otros libros, que quería seguir leyendo porque estaba la trama y quería saber qué pasaba y qué pasaba. Y bueno, que te engancha hasta el final y que al final no vamos a desvelar, lógicamente, pero te sorprende. Vamos a dejarlo así. Te sorprende bastante. Es decir, que te sorprende bastante. Así que una novela bien escrita, muy fácil y que sorprende. Otra de las cosas que me ha llamado la atención de esta novela son las descripciones, que también las tienes en Obsesión en Venecia. Por ejemplo, tus descripciones de espacios, de lugares o de personajes son como esas fotografías, como esas imágenes nítidas. Y es como si viéramos lo que realmente describes. No sé si en partes de formación profesional por ser fotógrafa, por ser cinéfila, ¿vale? Pero para ilustrar esto he elegido 2 párrafos de tu novela. Uno de ellos está, precisamente los 2 están dentro de los primeros capítulos, pero bueno, el primero de ellos está en el primer capítulo y dice así: en Figueras todo ardía, sobrecogía ver la silueta de los edificios carcomidos, fantasmas deformes recortados sobre el resplandor del fuego. Allí nos unimos a un río de personas que inundaban los caminos.
Desesperados por llegar a la frontera y desafiando las dificultades, se acarreaban sus pertenencias a pie, en carromato o en burro. Sin embargo, la dureza de la marcha y el frío pronto les obligaban a renunciar a cuanto llevaban. Y las cunetas se llenaban de fardos y maletas, que en sus bocas abiertas mostraban sin pudor ajuares bordados, ropa, juguetes, cuberterías y otros objetos, ya que sus propietarios las abrían deprisa para rescatar prendas de abrigo, fotos o algún recuerdo que sirviera de testimonio a su antigua vida. Y una imagen, desgraciadamente, bastante actual también, que podemos observar en muchos lugares del mundo. Y otra descripción, entre las muchísimas que hay, pero bueno, tenía que elegir, pues he elegido también una sobre una personaje principal, es que es Marta. Marta es una, bueno, ahora lo comentarás tú mejor. Marta es una persona que siente que está siendo acosada, que siente que está siendo observada. Y hay dentro del segundo capítulo hay una descripción que dice lo siguiente. Me doy cuenta de que no hay nadie, estos lugares son siniestros. La espalda se me encoge en espasmos que no dependen de mi voluntad. Noto gotas de sudor en la frente. Busco las llaves del coche en el revoltijo del bolso y con los nervios todo se cae al suelo. Cada vez más nerviosa me pongo en cuclillas para recoger el contenido y no encuentro las llaves. Al fin las veo debajo de un auto. Voy a echar a perder las medias y la falda. Al ponerme de pie presiento que no estoy sola. Los arcos de neón iluminan el recinto y en un rincón veo a un hombre alto y fuerte que lleva un sombrero muy encajado. La deja en la cara en sombras. Camina hacia mí, emite un sonido gutural de pánico. Imposible gritar, ya he perdido la voz. El individuo sortea los coches con rapidez, se acerca deprisa, etc. Esa angustia, esa sensación, digamos, que tiene Marta, yo creo que la trasladas y la transmites bastante bien en este tipo de descripciones. Así que si nos queréis decir algo sobre, digamos, esta vinculación de las descripciones, estas fotografías que realmente haces de algunos momentos de la novela, pues... Sí, bueno, yo intento que los libros resulten un poco visuales. Yo tengo mucho bagaje cinematográfico, desde muy pequeña he ido al cine continuamente, me gusta mucho. Y cuando me planteo las historias o escribo sobre ellas, pues las planteo en imágenes. Es decir, yo me gusta trabajar sola, me gusta tener mi reducto privado de trabajo, estar en soledad y tal, y lo que hago es interactúo con mis personajes. Suena un poco raro, interactúo con ellos para ver si lo que dicen me resulta coherente o atractivo o no, y luego intento imaginarme la escena. Entonces, cuando la tengo visualizada, la intento plasmar en el papel, porque hasta que yo no la veo, o hasta que los personajes me dicen cosas que a mí me resultan coherentes, pues no. Aunque bueno, soy una correctora compulsiva que jamás estoy a gusto con nada. De hecho, no voy a leer jamás mis libros, porque querría cambiarlo todo y creo que ya no se puede. Pero aparte de las 1000 correcciones que hago, el primer impacto tiene que ser que a mí me llegue la imagen, porque si a mí me llega, me siento capaz de transmitirla a los demás, o eso intento al menos. Hablando de esto que decías ahora de los borradores o manuscritos, hay una pregunta que tenía sobre ello. Bueno, varias preguntas. Si tienes algún ritual especial para escribir, ya nos has comentado algo, que tienes que estar en soledad, que tienen que ser sobre todo por la mañana. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a la escritura, más o menos? ¿Qué es para ti la escritura, por ejemplo? Y si tras un primer borrador manuscrito de los que escribes, si cambias o modificas mucho lo que has escrito y si tuviste muchos borradores de esta novela. Bueno, creo que he contestado, me he anticipado, he contestado un poco ya todo. Vamos a ver, yo trabajo muy bien por las mañanas. Soy una persona que me gusta madrugar y me gusta estar sola, y entonces el mejor momento del día es pues, recién levantada, trabajo como hasta las 12, 12 y media, unas 4 horas al día. Pero eso como norma, pero puede ser más, porque depende. A veces ha habido noches que me ha venido la inspiración y si no dormía bien, pues me he levantado y me he puesto a escribir un borrador o unos apuntes para luego al día siguiente pasarlos al ordenador antes de perder la idea que se me acababa de ocurrir. O sea, cuando yo escribo hago como los actores, inmersión total. Es decir, yo vivo mi historia. De tal manera que a veces mi compañero de piso, o sea, mi marido, me habla y hago porque realmente
estoy en mi historia y con mis personajes y me olvido de dónde estoy y de que estoy en el mundo. Entonces sí, realmente esa es mi forma de trabajar. La novela está llena de música a todo lo largo de ella, pero a mí me gusta el silencio y la soledad. Y desde luego siempre en el ordenador, porque si algo odio es escribir a mano, no lo soporto, no me gusta escribir a mano. Entonces tiene que ser en el ordenador, en soledad, en silencio y por la mañana temprano. Pero insisto, en cualquier momento del día. Llevo un cuadernito en el bolso y si me ocurre algo lo voy anotando, pues bueno, eso. Y no sé si había alguna otra cosa que habías preguntado, que queda por ahí, pero vamos. Que si tuviste muchos borradores de esta novela. Sí, por lo menos hay, siempre de cada novela hay por lo menos 3, por lo menos mínimo. Mínimo. Pero nunca estoy satisfecha al 100%. O sea, lo reviso una y otra vez. La novela he tardado 4 años en hacerla. Han sido 4 años de trabajo. Entonces, en esos 4 años, las correcciones han sido múltiples. Y ya digo, jamás estoy satisfecha. Yo leo un capítulo y digo, no, esto tendría que cambiarlo, ya no puedo. Pero una y otra vez. Luego, también lo paso a corregir al lector cero, como se llama, que es una amiga y mi marido. Son los lectores cero, no los tengo ahí. Prisioneros de mi novela. Se los leen, me dicen lo que está de acuerdo, lo que no. Yo siempre prevalece mi criterio, pero bueno, me dejo siempre aconsejar. Y por último, la editorial, por supuesto. Yo siempre recurro a un corrector final, que es el que da el visto bueno. Y aún así, debo decir que a pesar de todas esas múltiples correcciones, hay una errata. Falta un D en alguna página que creo que es la 84. O sea que a pesar de las múltiples correcciones, el duende de los gazapos se ha colado por ahí y entonces falta un D. Pero siempre se cuela no se puede alguna cosa por ahí y no podemos hacer. Si no hay alguno más, porque ese que yo sepa. Siempre se cuela algo, siempre. Pero bueno, es lo bueno y lo malo también. Ya, que sí. por mucho que uno lo vea, lo relea, lo vuelva a leer, lo vuelva a releer, siempre hay algo. En este caso no es grave porque se entiende, pero Claro. falta. Sí. Sí, hay cosas que efectivamente, pero bueno, no, digamos que no influye para nada en el desarrollo de la obra, con lo cual decías ahora una cosa importante, que es el tema de la música, que la música está casi perenne dentro del libro. Yo he llegado a contar, porque lo he hecho. Sí, porque es una de las cosas que llama la atención del libro, cómo en momentos determinados la música está presente porque acompaña, digamos, de alguna manera. He llegado a contar hasta 24, por lo menos, lo que yo he contado. 24 músicos, grupos, etc. De todos los géneros, de todos los estilos, actuales, contemporáneos, vamos a decirlo así, clásicos como Vivaldi, por ejemplo, que también lo mencionas. Y bueno, pues la música, no sé si también es una de tus aficiones. Sí. Y que tiene que lógicamente estar presente. Sí, es una de mis aficiones. En este caso, vamos, tengo que empezar por decir que en mis novelas nada superfluo. Quiero decir que si yo meto algo, actúo como lo que decía Chekhov, que si pones una escopeta, tú la sacas, si no, no la pones. Pues eso es lo que hago yo. Entonces, la música está justificada en el relato, porque el policía protagonista es un coleccionista de música, le encanta la música y además tiene muchos traumas personales y es una forma de espantar a sus demonios personales con la música, pues se va de sus problemas, ¿no? Entonces, para él la música es fundamental. Llena ese espacio vacío que en otra ocasión llenarían esos demonios internos. Entonces, la protagonista es menos aficionada a la música, pero se contagia un poco de él, y entonces siempre la música va en función de tal manera que algunos párrafos de canciones están incluidos en el momento de ese relato, de la acción, ¿no? Ocurre algo en la acción que cuadra perfectamente esa canción. Es como cuando nos enamorábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Que todos los cantantes hacían la canción para nosotros, porque hablaban de nuestro amor, ¿no? No sé si os ha pasado, pero yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues en este caso viene a ser algo parecido. Yo cojo la canción, el parrafito que me mola, y digo, pues esto va perfectamente con el argumento, aquí lo pongo. Y ya está. Y la música está muy seleccionada, claro, seleccionada. Hombre, son personas de 40 años, la música hay actual, pero no tanto, hay alguna música. Claro, el libro está en el 2016. O sea, no es el 2024, es 2016.
Pero hay música de los 80 y 90. ¿Por qué? Porque ellos tienen 40 años, tampoco es un jovencito, el policía. Y claro, pues está en esa música maravillosa de los 80-90 que todos conocemos y que yo creo que es insuperable, porque no hay nada que se le pueda parecer hoy día. Vamos, ¿quién puede luchar contra la música de los 80 o 90 con un reggaetón? Es que yo, vamos, no lo concibo, ¿no? Entonces, reggaetón. No se puede comparar. Reggaetón, eso ya lo digo. Lo que dice es que la música aparece en un momento justo y la selección de las letras de esas canciones es verdad. Los lectores que lean esta novela se van a dar cuenta que la música viene al pelo por utilizar esta selección. Y a mí, pues hay grupos o hay artistas que no conocía y que son recomendables también. O sea, en ese sentido, pues gracias por las recomendaciones musicales también que hay dentro de la novela. Te puedo hacer un inciso. Tengo una amiga que se ha buscado toda la música en internet, se la ha puesto en el momento de la novela y dice, oh, madre mía, qué trabajo me has dado. Me ha costado un triunfo leer la novela buscando la música en Google. O sea que bueno, eso también se puede hacer. Pues bueno, eso es un Spotify de vínculos de sangre, algo así, parecido. Pero es que no solo hablas de músicos, sino también que aparecen arquitectos, aparecen diseñadores, aparecen pintores. O sea que de alguna manera el arte como tal, está muy presente también en ciertos momentos de la novela, que yo creo que también es por tu vinculación con el mundo artístico. Y a raíz de esto, pues quería preguntarte, ¿qué autores tienes como referentes literarios? Sé que en poesía, que me lo has dicho, es Luis Alberto de Cuenca, pero ¿qué referentes literarios? Bueno, vamos a ver, esta novela no se puede considerar un thriller, no es un thriller, es una novela de personajes más bien. Es verdad que tiene una intriga policíaca, que es una investigación policial, porque se trata de la historia de una familia que tiene secretos, y entonces la protagonista, que es una chica joven, que es decoradora, por eso también lo del arte, porque ella está metida en ese mundillo y tal, pues resulta que ignora esos secretos. Entonces el policía le ayuda en la investigación para descubrir todo esto. Bueno, pues el asunto es que toda esta historia de ellos dos me ha llevado... Perdona la pregunta, se me ha olvidado. Lo siento, sí. Es que empezaba con un preámbulo porque iba a ir a ella, pero la he perdido. ¿Qué referentes literarios? Ah, sí, referentes literarios. Bueno, pues eso. En principio me gustaba muchísimo la novela negra, el thriller, la novela policíaca. He leído a los clásicos de toda la vida, pues, a Chandler, a Dashiell Hammett, a Agatha Christie, pues los típicos, ¿no? Luego me enganché un poco al nórdico. Ahora lo he dejado porque el nórdico me parece demasiado gore y no me gusta esa crudeza de la narración tan gore del nórdico, ¿no? Pero me gustó mucho Astrid Larsen cuando hizo su trilogía, luego fue casi 4. Y bueno, pues esa parte. Luego leer leo de todo, o sea, no tengo un referente, Paul Auster, o sea, me encanta, he leído muchos libros de él, porque además yo creo que mi policía tiene cierta vinculación con algún personaje de Auster, porque tiene ese sentimiento de hombre oscuro, que tiene un secreto que le tortura, que le hace sufrir, que no está claro, que le condiciona su vida, creo yo, a lo mejor estoy haciendo ilusiones, pero bueno. Sí, por ahí va la cosa. Auster me gusta mucho, sí, me gusta. Lo he pasado mal el día que se murió porque me dio mucha pena. Me pareció un escritor magnífico y he leído muchos de sus libros. Y bueno, pero ya digo que suelo leer de todo. Eso sí, me pasa un poco lo que a ti, que llevo una temporada que no me engancha la lectura. Y eso me desespera un poco porque yo he sido muy lectora, de no poder dejar el libro porque me enganchaba y estaba ansiosa por saber. Mi padre me regañaba porque leía con una linterna debajo de las sábanas y cosas así. Y yo no sé si es la edad o qué, pero he perdido esa pasión por la literatura y no me enganchan demasiados libros. Ahora mismo tengo como 5 empezados y no consigo avanzar en ninguno de ellos. Y eso me da mucha pena porque yo lo que quiero es apasionarme con lo que leo, que me guste mucho y que no lo pueda dejar. Y quizá por ahí van los tiros en que yo intento apasionar a la gente con lo que escribo. Pero bueno, me da mucho que a ti por lo menos sí. Sí, sí. De todas formas, como escritor también es muy difícil llegar. Muy difícil llegar. Claro. Y no todos, por supuesto, eso es una utopía.
¿Cómo vas a llegar Eso a es todo el mundo? imposible, Claro. eso es imposible. No a todo el mundo le vas a gustar por igual, le va a llegar por igual. No, para nada. No, hay gente incluso que te deteste, que diga, bueno, yo este libro no le aguanto, y es lógico, completamente, vamos, es normal y lo aceptas. Gustarle a todo el mundo además es muy malo, porque implica quizá que tu libro no tiene personalidad, porque si le gusta a todos, ¿cuál es tu personalidad? Es como tú mismo, ¿no? Personalmente, si le gustas a todos, ¿quién eres? ¿Te adaptas a todo el mundo o todo el mundo te puede? No, eso es imposible. Entonces, no, yo prefiero no gustar a todos. Y que luego eso puede sentar también un precedente en lo siguiente que escribas, que también Claro. la gente espera de ti. Claro, Entonces, no, para nada. No quiero adaptarme, o sea, no quiero el que uno guste y a partir de ahora voy a escribir siempre lo mismo. No, eso no. no, porque además, yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos escritores es no solo el hecho de aprender durante todo el proceso creativo, sino de intentar diversificar en ese sentido. Entonces, lo que decías ahora, que lees de todo, es también por eso, porque como escritores tenemos, entre comillas, esa obligación, por decirlo de alguna manera, de diversificar, que nada, porque es que también depende de cómo cada uno lo afrente o lo afronte en este sentido, pero bueno, de alguna manera, esta novela, que es el objeto de esta tarde, esta novela, ¿por qué no recomendarías leer esta novela, por ejemplo? Bueno, no soy la persona más adecuada para recomendarla, porque eso es como, no sé, es un poco capcioso, ¿no? Pero bueno, bien. No, yo la recomendaría porque creo que es una historia que puede interesar en el sentido de que habla de... Bueno, por eso decía antes que no es exactamente un thriller, aunque pueda parecerlo, porque habla de sentimientos también, de personajes y de sentimientos. O sea, habla de soledad, de la sensación de estar solo y de esa sensación de soledad que te niegas a admitir ante los demás, pero en realidad no tienes a nadie. Habla de la pérdida, de no aceptar la pérdida. A mí eso es una cosa que me obsesiona mucho, el no aceptar la pérdida de alguien que quieres, ¿no? Da igual que se haya muerto, que se haya ido, lo que sea. Es una cosa que me parece muy dolorosa. Y yo creo que esto sí que está en todos mis libros, la pérdida de alguien, de algo, y que no lo puedes superar. Pero hay al mismo tiempo una actitud ante la vida de que parece que vas decrecida, de que todo es maravilloso, pero pues un poco falseada, porque en realidad estás mintiéndote a ti misma porque tienes ahí un trauma que no has superado, ¿no? Luego también va de esos traumas ocultos. El policía tiene una historia muy oscura, porque está muy traumado por algo que le ha pasado muy duro, que no cuenta a nadie en absoluto. Y claro, eso le condiciona, le hace a veces un hombre violento, rudo, pero es una forma de ocultar que en el fondo es un hombre que tiene sus sentimientos, que tiene su forma de ser, que la quiere a ella, en fin. Pero siempre, bueno, aparte de eso, por su profesión, que le hace ser de esa manera, pues también esa sensación de quiero crecer de este trauma que me hace sufrir y que me hace oscuro para demostrar que no pasa nada y que todo va bien. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Y yo lo recomendaría porque yo creo que en esas 3 cosas o 4 que he mencionado, yo creo que estamos un poco todos. Porque ¿quién no ha perdido a alguien? ¿Quién no ha superado en bien, de todas maneras, la pérdida de alguien muy querido, sea un novio, sea una amiga, sea alguien que se ha muerto? Eso yo creo que ahí estamos todos, ¿no? Porque a lo largo de la vida pasamos por eso. Luego, el hacernos los importantes, los interesantes, los fuertes, cuando en realidad somos personas que podemos tener nuestras heridas o nuestro interior tocado, pues también ahí nos podemos ver reflejados muchos, ¿no? Y yo lo recomendaría por eso, porque yo creo que, bueno, mucha gente se puede sentir identificada aquí o allá con... Luego hay una historia de amor un poco bastante pero bueno, sí, la historia de amor a mí sí es un poco alocada, pero bueno, tiene su aquel, porque en el fondo los dos son iguales, en sus diferencias son iguales, los dos protagonistas, porque son 2 seres heridos, 2 seres solitarios, 2 seres que tienen traumas, 2 seres que no aceptan lo que les pasa y juntos superan todo eso, ¿no? Entonces, eso me parece bonito a la hora de escribir algo, ¿no? Pues por eso lo puedo recomendar. Luego ya cada uno que se adjudique la parte que le guste o que le resulte interesante.
hablando del personaje o del policía, una anécdota que me pasó cuando leí la novela, que yo no conocía, lógicamente, hasta que no he leído la novela, es que el personaje se llama Iván. Sí. Por casualidad, no te conocía entonces. El personaje es alto, el personaje vive en Madrid. Ay, me sentiste identificada. Y digo, A ver, ¿y la placa? ¿Dónde la llevas? y digo, qué casualidad, no, son de estas casualidades que realmente hasta que no empecé a leer la novela no tiene nada que ver, porque lógicamente, sí. pero como anécdota, No, digamos, ¿sabes? en ese sentido, Te recuerdo cómo nos conocimos, porque esta novela empezó hace 4 años y yo a ti te he conocido en un hotel un día que me has dicho, hola, tú eres la escritora, ¿no? Y yo he dicho, ¿qué? ¿Yo? ¿La escritora? Me ha dejado muy sorprendida porque era la primera vez que alguien se dirigía a mí de esa manera y ahí te conocí. Entonces, claro, la UL enseguida, ya me lo sé todo. entonces, como bien has dicho, es una novela de personajes, creo que hay hasta 35 personajes, ¿verdad? Sí. Cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su propia historia, cada uno con su momento específico, digamos, en el cual sale o en el cual aparece, desde los personajes principales hasta personajes secundarios como X o Y, no vamos a desvelar nada más, ¿vale? Porque tienen que verla, lógicamente. Y otra de las cosas que me ha gustado, que me ha atraído, por así decirlo, es ese recorrido que haces por Madrid. Como madrileño, pues he hecho un viaje, digamos, en ese sentido a muchos sitios en los cuales yo también he estado, que yo también he frecuentado, que también lo haces un poco en tu otra novela, No sé, en Venecia. Eso llama la atención. Aquí en Venecia. Claro, llama la atención esas viajes, por así decirlo, esas recomendaciones. Y bueno, pues de alguna manera, en este sentido, vamos al contrario. Tú saliste de Béjar y te fuiste a Madrid, y yo de Madrid me vine a Béjar. Y pensando, podríamos proponer un término que aglutinara a los que somos bejaranos que estamos viviendo o que estáis viviendo en Madrid, o los madrileños que estamos viviendo en Béjar. En vez de París, Texas, Madrid, Béjar. Algo así como bejaradeño o algo parecido, vamos a proponerlo a la Real Academia. No, pero es verdad que no solo aparece Madrid, aparece Berlín, aparece la Isla de Ré, aparecen esos lugares o esos sitios que tienen su importancia dentro de la historia, de los cuales ya has hablado un poco al principio también. Y de alguna manera creo que el hecho de que hayas estado allí, de que hayas vivido, que hayas frecuentado estos lugares, como has mencionado antes, también le da esa importancia, ese peso, ese empaque, digamos, a todo el proceso dentro de la novela. Y hay una que me gustaría recordar, o que me gustaría señalar, y con esto más o menos vamos acabando ya, porque vamos a dejar tiempo a los asistentes por si quieren preguntarte algo, hacerte alguna recomendación, etcétera, que es la maternidad de Elna, ¿verdad? Que es el sitio donde más o menos podemos decir que más o menos empieza todo. Al final, en la recomendación, recomiendas el libro de Assumpta Montelló, que se llama La maternidad de Elna, y un documental sobre esta institución que fue fundada en 1939 por la enfermera suiza Elisabeth Eidgenberg, que tiene un protagonismo esencial dentro de esta novela. Así que te quería preguntar qué nos puedes contar sobre esta isla, lo que algunos llaman isla de paz en medio del infierno. Bueno, verás, yo tengo a gala el que me documento muy bien para todo lo que escribo. De hecho, he tenido que hacer un máster en la policía porque no sabía cómo funcionaba.
pero también en hospitales, en cosas que pasan y tal. Me documento en todo. O sea, cuando surge la chispa, esa chispa que he dicho de, bueno, surge del exilio, pero luego a partir de ahí lo que hago es empezar a buscar personajes, diseñar un poco la idea que va creciendo, y lo que hago es a los personajes, por ejemplo, les hago su currículum. Cada personaje mío, importante, tiene su currículum. Yo luego no lo uso, pero sí quiero saber quiénes son para yo saber si se ajustan a lo que hacen o lo que dicen o se mueven, ¿no? Bueno, pues me pasa con los personajes como con los lugares. O sea, yo busco luego el lugar de la novela, dónde ubicarla, el porqué y tal. Y en esa documentación exhaustiva, como a partir del exilio, de cómo había sido el exilio republicano en España y tal, cogí el campo de Argelès y entonces buscando cosas del campo de Argelès di con el libro este de la maternidad de Edna y con un documental estupendo que hay en YouTube que va sobre la maternidad y sobre esta enfermera suiza, Elizabeth Enders, que era jovencísima. Y lo que hizo fue, primero quiso traer ayuda a España a los republicanos, no pudo, y entonces lo que hizo fue irse a Francia y allí creó una especie de auxilio para las embarazadas, lo que hacía era ayudarlas cuando iban a tener a los niños y tal, y al final acabó comprando un palacete, no ella, sino los suizos, por supuesto, en el que hizo la maternidad de Edna, que fue famosa en aquella época porque se cogía a las mujeres de los campos que estaban embarazadas, las llevaba a la maternidad, las alimentaba, las cuidaba, hasta que tenían el niño, ¿no? En los últimos meses del embarazo. Y una vez tenidos estos niños, a los 3 meses tenían que volver al campo porque a fin de cuentas eran prisioneras. Pero ya llevaban, bueno, pues una nutrición, una limpieza, etc. El libro me pareció apasionante porque es un documental, o sea, es un libro muy documentado, con entrevistas a las mujeres que estuvieron allí en la maternidad, bueno, una serie de datos increíbles. Yo me he basado en alguno de ellos para uno de mis personajes, por supuesto, algunos de esos datos, pinceladas he cogido. Y bueno, me parece que me gustó esa parte de la documentación, pero el libro está documentado en todo, porque yo, por ejemplo, lo de Madrid, bueno, Madrid es muy fácil, vivo allí desde el año 75, pues todos los sitios que están en la novela he estado en ellos, y en los que no he estado he ido al proceso, porque me iban bien en el itinerario, porque si te das cuenta, hay como itinerarios en la novela. Eso sí que tiene una curiosidad. Mira, yo tengo un libro fetiche que es La Celestina. Es un libro que hago intensamente. Entonces, ese deambular de la Celestina por las calles, vendiendo sus cosas, sus aceites, lo que sea, o cotilleando, y por supuesto alcahueteando, que es su profesión. Pero ese ir y venir por la calle, yo cuando me leía La Celestina lo veía. Veía a esa mujer por la calle vendiendo sus tintas, sus aceites. Lo he leído varias veces porque me fascinaba ese ir y venir. Entonces, de hecho, mi lema, ir y venir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo a los personajes los hago deambular por las calles. Los hago entrar en los sitios, en los bares, en los edificios. Y bueno, pues mis pinceladas de esos sitios a los que van. Luego busco las ubicaciones. Las ubicaciones, pues he buscado Comillas y Toledo, que lo conozco bastante bien, los dos. Y luego a la Isla de Ré, no la conocía, no había estado nunca allí, y La Rochelle, que también sale bastante. Y lo que hago es, por norma, si puedo, es irme de viaje a esos sitios que salen en mi novela. Y allí nos fuimos unas vacaciones, nos fuimos a la Isla de Ré, a La Rochelle, me hospedé en el mismo hotel, que por cierto, como les conté que estaba escribiendo un libro, puertas abiertas y todo lo que quisiera, todas las habitaciones me enseñaron y tal. En Berlín he estado, lo que pasa es que Berlín, este Berlín de aquí es de los años 60 y ahí sí tuve que documentarme otra vez, me leí un par de libros maravillosos sobre ese Berlín de los años 60, de cómo actuaba la Stasi y todo, bueno, todo eso es real, toda la parte de la Stasi y todo eso lo saqué de esos libros, porque esa parte tenía que documentarlo porque yo no sabía cómo era Berlín recién caído el muro o antes del muro y claro, había que documentarse, sí. Pero esa es la labor que más me gusta. Claro. O sea, yo documentándome me lo paso genial. Envidio muchísimo a Carmen, que es una ratilla de biblioteca que está siempre investigando en los archivos, y digo, madre mía, qué suerte tiene, todo el día entre papelotes, mirando aquí y allá. Pues yo lo hago a menor escala y más modestamente hago mi parte también. Así que sí, muy interesante, tú lo sabes, esa labor. Pues por ir terminando, Elizabeth Enders está
enfermera que fundó la maternidad de Elna, por ejemplo, en el 2002 fue incluida entre los justos entre las naciones. En el 2006 el gobierno español entregó la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social y en 2007 el Estado francés le otorgó su máxima distinción, que como saben ustedes es la Legión de Honor. Y hay unas palabras que, leyendo un poco sobre también Elizabeth, pues me han llamado la atención y que creo que un poco fueron parte de su vida. Decía, imaginemos que hay un naufragio y las personas afectadas han sido educadas por los criterios de la supervivencia. Estos se agarrarán con las dos manos al tablón y no ayudarán a nadie más que a sí mismos. Estos no lo lograrán. Por el contrario, si las personas del naufragio son educadas por el valor de la solidaridad, estas se agarrarán solo con una mano al tablón y con la otra mano ayudarán a más personas a salvarse. Yo creo que eso también está un poco en toda o en parte de la novela. Esa salvación entre, lo que decías antes, entre los dos personajes principales. Claro, a fin de cuentas ella salva a la abuela y por ende todo lo demás. Vale, pues para terminar, dos cositas. Primero, próximos proyectos. Próximos proyectos. Bueno, tengo terminado ya un libro de relatos, porque yo empecé escribiendo relatos, soy escritora de relatos, me surge muy fácil, los relatos surgen de cualquier cosa, la inspiración de una frase que oigo, de una foto, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, los dos primeros libros que publiqué eran de relatos y ahora he hecho uno con 35 relatos que estoy ilustrando con mis fotografías, pero tratadas como dibujo, porque ya sabéis que editar fotografías es muy caro, ¿no? Entonces no van todos con dibujo, pero sí intento que algunos lleven dibujo. Ese está acabado a falta de las fuerzas. Luego he terminado también un cuento infantil inspirado por mi nieta, a la que adoro. Bueno, debo decir que yo ya escribía cuentos a mi hijo, o sea que lo de mi nieta ha surgido, que no podía ser de otra manera. Y tengo en proyecto otra novela. Acabo de empezar otra novela, que esta sí se podría decir que es policial. La acabo de empezar, llevo 2 o 3 capítulos y ahí estoy, porque hay un proyecto muy ambicioso, que es Obsesión en Venecia, nació como una trilogía. Entonces, Obsesión en Venecia sería el del medio, el libro del medio, y habría una primera parte y una tercera parte. Pero eso sí que necesita una documentación exhaustiva de mucha historia. Y lo tengo aparcado porque es una tarea y hay que tener muchas ganas. Y al final yo creo que la trilogía se va a quedar en un libro sencillito y ya está. Pero bueno, nunca pierdo la oportunidad. Hago lo que puedo y trabajo mucho, pero no todo el tiempo ni todo libremente. Eso también es bueno. Pues para terminar, si me permites, como de formación mía literaria, he creado un pequeño poema No me digas, sobre el libro. Lo quiero. Sobre el libro, que dice así: vínculos de sangre. La vida encierra tantos y tantos secretos, aún por descubrir, aún por conocer, aún por resolver, mientras el tiempo sigue pasando y nosotros